colombiano Oliver Sinisterra sigue vigente e infiltrado en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas localizaron 3 de sus campamentos en territorio nacional y detuvieron a 7 de sus integrantes. El crimen de la fiscal Alexandra Bravo en Manta pone el acento en los asesinatos de funcionarios judiciales. Desde el 2020 se han registrado 40 atentados contra fiscales, jueces y operadores de justicia, según el Observatorio de Derechos y Justicia. La muerte de Mónica Silva traspasa las fronteras. La Cancillería pidió la cooperación de Argentina y Polonia con asistencia de peritos para garantizar las investigaciones. 180 días durará la intervención del Comité Olímpico Ecuatoriano, según confirmó la persona designada por el Ministerio de Deportes. La inflación medida en mayo fue la más baja del último año y medio. Según el INEC, significa que hubo bienes y servicios que bajaron de precio, uno de ellos, la electricidad. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 16 de junio. La disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, responsable del atentado terrorista en San Lorenzo en el año 2018 y el asesinato del equipo de diario El Comercio, sigue infiltrada en territorio ecuatoriano. Pedro. Así es, Estefi, amigos, ¿qué tal? Recuerden que pueden seguir el noticiero en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Este lunes el ejército detuvo a 7 integrantes de esa organización con armas, municiones, entre otras evidencias, en un campamento clandestino en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas. Paul Romero tiene el informe. La detención de 7 integrantes de la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, en Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, muestra que su infiltración en territorio ecuatoriano ha sido constante desde 2018. Ese año, este grupo se atribuyó el atentado a las instalaciones de la policía en San Lorenzo, así como el secuestro y asesinato de los 3 integrantes de diario El Comercio, cuando lo comandaba Walter Arizala, alias Guacho. 8 años después, este grupo sigue vigente. Este lunes las Fuerzas Armadas destruyeron 3 campamentos clandestinos. Este grupo fue encontrado con material bélico, como son 2 fusiles, un fusil Galil, un fusil M4, ambos de calibre 5.56, una pistola Glock 9 milímetros, algunas escopetas calibre 12 Gauss, más de 900 cartuchos calibre 5.56 milímetros, varias municiones de bala U, y algunos pertrechos de intendencia que les permiten a ellos estar dentro de campamentos temporales móviles. Según inteligencia militar, este grupo armado colombiano controla el departamento de Nariño y opera en la frontera de Esmeraldas, especialmente en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en los sectores de Candelilla, Mataje, Brisas de Mataje, El Derrumbe, La Isla y Juan Montalvo, en actividades de narcotráfico y minería ilegal en alianza con grupos criminales ecuatorianos como los Tiguerones y los Lobos. Tiene aproximadamente 350 hombres armados para combate y una red de milicianos en la frontera común. Actualmente es liderado por Eliezer Ramírez Cortés, alias Albeiro. Informes oficiales revelan que su penetración se extiende hasta las minas de Buenos Aires, Imbabura. En enero de 2024 fue detenido en Ibarra Carlos Landazuri, alias Gringo, quien asumió el liderazgo del Frente Oliver Sinisterra tras la muerte de alias Guacho. Violencia. Fiscales en la mira. El asesinato de la fiscal de Manabí, Alexandra Bravo, levanta cuestionamientos sobre las condiciones en las que laboran los funcionarios judiciales. El Observatorio de Derechos y Justicia registra a escala nacional 40 atentados contra la integridad y vida de los operadores de justicia entre el 2020 y el 2025. Representantes de jueces, fiscales, abogados exigen al gobierno un fortalecimiento en su seguridad. El reporte con Estefanía Arias. Fue un tipo de mensaje. Alexandra Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manabí desde 2022. A escala nacional, el Observatorio de Derechos y Justicia registró 40 atentados contra la integridad y vida de los operadores de justicia entre 2020 y 2025. En ese periodo, 3 jueces y 12 fiscales fueron asesinados.
Casos que golpean a un sistema de justicia que viene advirtiendo el peligro que corren al llevar casos de alto riesgo, quedando expuestos al crimen organizado. Los jueces y fiscales y operadores de justicia tienen amenazas constantes. Un juez, un fiscal en este momento ya es una persona secuestrada, por cuanto no tiene vida social, no puede salir con su familia a ningún lado. El presidente del Colegio de Abogados de Manabí, Tito Livio Mendoza, afirma que además las dependencias judiciales no cuentan con resguardo de seguridad. Televistazo realizó un recorrido. En la Fiscalía de Manta no han reforzado la seguridad. En la puerta de ingreso solo había 2 policías, aun cuando hace 2 días asesinaron a Bravo. Y en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, en Portoviejo, no había ni guardias de seguridad privada. Tienen que venir leyes que protejan la identidad de los jueces y de los fiscales, la integridad física de ellos y de todo su entorno familiar. En eso coincide Darwin Muñoz, delegado de la Asociación de Funcionarios y Servidores de la Fiscalía Provincial de Guayas, quien en entrevista con Contacto Directo denunció por qué los empleados de justicia no llegan a aceptar custodia policial. El dispositivo de seguridad que se asigna a los servidores judiciales corre a costo del servidor protegido. Por otra parte, algunos compañeros temen a que la información sensible, pues, de sus hijos, de su esposa, el lugar de estudios, el lugar donde habita, sea filtrada. Por lo que plantea un fortalecimiento en las medidas de seguridad para este gremio. Nosotros circulamos con nuestra identificación con placas. No podemos tener vidrios polarizados y somos fácilmente ubicables. ¿Por qué? Porque la agenda en contexto de las audiencias que desarrollamos a diario son publicadas. Propuestas que esperan lleguen a oídos del gobierno, porque afirman que hoy se han convertido en objetivos directos de estructuras criminales. Mónica Silva, Eco Internacional. La muerte de la activista anticorrupción Mónica Silva genera varias repercusiones internacionales. Argentina enviará 2 peritos forenses como veedores por este caso. La Fiscalía de Polonia también abrió una investigación y pidió a Ecuador preservar todas las pruebas. Merlin Ochoa informa. El fallecimiento de Mónica Silva pasó rápidamente de ser una muerte local en Montañita, comuna de Santa Elena, a un caso de conmoción nacional y ahora con repercusiones internacionales. ¡Justicia para Mónica! Este lunes, a una semana de que la activista anticorrupción polaca de 41 años fuera hallada sin vida, comuneros y amigos organizaron una marcha desde Manglar Alto hacia Montañita para exigir justicia. Casi a la misma hora, la Cancillería ecuatoriana informó en su cuenta de X que Ecuador solicitó cooperación a Argentina y Polonia para obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar transparencia, objetividad y rigor en las investigaciones. El documento señala que la Corte Suprema de Justicia de Argentina enviará a 2 médicos forenses como veedores técnicos, aunque aún no se ha confirmado cuándo llegarán, cuánto tiempo permanecerán en el país o exactamente cuál será su participación. Polonia, según el documento, aún no responde. Sin embargo, el 12 de junio, la Fiscalía de ese país anunció en su sitio web que abrió una investigación por homicidio involuntario y solicitó cooperación jurídica a Ecuador para acceder a las evidencias recopiladas y garantizar la conservación de las pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Silva. La semana pasada, la Unión Europea pidió una investigación rápida, independiente y transparente, algo de lo cual se hicieron eco también otros organismos locales. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington concluyó que el Estado debe incluir dentro de sus líneas de investigación las actividades de defensa y denuncia como posible móvil. El caso también ha sido recogido por el medio público británico BBC, que la semana anterior enfatizó el pedido de colaboración internacional.
Mientras tanto, el cuerpo de Mónica permanece en la morgue de Santa Elena. Según conoció Ecuavisa, una nueva valoración señala que no se descarta el estrangulamiento como causa de muerte. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, continúa en funciones luego de presentar un recurso de aclaración a la sentencia que le suspende sus derechos políticos por 6 meses. Él señaló esta mañana que no apoyará a un candidato en conjunto con el correísmo. Diego Puente con ese reportaje. A 6 meses de las elecciones seccionales, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, descartó una alianza con el correísmo para impulsar un candidato en común para esa ciudad. Esta mañana, en el programa Contacto Directo en Ecuavisa, Zamora dijo que no habrá alianzas con la Revolución Ciudadana por diferencias políticas. Yo no me pertenezco a ese partido político, yo soy un hombre de centro izquierda y en ese sentido esa es mi formación ideológica, ya vemos así. Dijo que apoyará a un candidato, pero que dará a conocer su nombre en el momento oportuno. Zamora entró a la alcaldía por la Izquierda Democrática, pero ahora impulsa su propio movimiento, Renovación. Él no puede estar en la papeleta por la inhabilitación de sus derechos políticos por 6 meses, luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, por violencia política de género. Esa sentencia todavía no se encuentra en firme, porque él presentó un recurso de aclaración. Para esclarecer algunos temas que a criterio de nuestro equipo jurídico no estaban claros y que hay muchas inconsistencias en esta burda e ilegal decisión. Negó haber ejercido violencia política de género contra la concejala Diana González, quien fue la que presentó la denuncia ante el TCE. Ella argumenta que los ataques recibidos fueron en respuesta a su papel como fiscalizadora de la gestión del alcalde. Lo que me tiene fuera de la alcaldía son las circunstancias políticas, porque usted mismo lo dijo, Carlos, hace un momento, estereotipos de género. Eso quiere decir únicamente un estereotipo que se lo hace a la mujer para denigrarla. No porque fulana se puede decir a un hombre fulano, y eso no es un estereotipo de género. González ha señalado que la denuncia la presentó luego de una serie de epítetos en su contra que fueron más allá de la palabra fulana. Esta mañana también mencionó que Zamora ya debe dejar la alcaldía independientemente del recurso de aclaración que el TCE todavía no trata, para que asuma a Adriana Peñalosa como alcaldesa subrogante. La sanción impuesta al alcalde de Cuenca por incurrir en violencia política de género sirve para rememorar otros casos en los que también han existido insultos y frases peyorativas, pero en los que las sanciones no han sido tan drásticas. María Cecilia Larragacha con el informe. El espíritu de la ley es incuestionable. Elevar el nivel del debate político, proteger a las mujeres, garantizar un espacio seguro en el debate público. La violencia política de género está tipificada en el Código de la Democracia y constituye una infracción electoral muy grave, tanto como para que el infractor pierda sus derechos políticos. La pregunta es, ¿cómo calificar la gravedad de un insulto? Hay formas. Es más grave el insulto personal que el genérico, y por otro lado hay insultos que afectan a la dignidad de la persona, insultos que tienen contenido sexual o racial. Pero esto que parece tan directo en la práctica tiene caminos sinuosos. Para quienes juzgan, por ejemplo, decirle a alguien fulana implica la más grave de las faltas y por ende de las sanciones. Pero decir traidora, no tanto. A una traidora que ya está destituida por ese caso. O desquiciada. Es que está desquiciada porque Mónica Palacios es una desquiciada. O machista y misógino. O varias cosas más. Pendeja, sinvergüenza, vaga, te me lavas el hocico. En todos estos casos no ha habido ni procesos ni sanciones. Y los ejemplos siguen. Hago a la presidenta del Club de la Lectura que se calle. Le ruego, se le va a volar la dentadura. Yo fui víctima de violencia política de género y también por mi edad. El asambleísta Castillo sí fue sancionado con 30 días de suspensión, no con la pérdida de los derechos políticos, aunque la sanción no fue por este, sino por otro altercado en el Pleno. Rebajar el debate político, rebajarlo al nivel de la calle, de los plazuelas que gritan y se insultan como adolescentes. Pero hay una ley justamente para regular esto. En realidad lo que vemos es que no se aplica la misma manera de juzgar y que depende del partido político que esté para que haya o no investigaciones, mientras que en otros casos se hace de la vista gorda. Es la política ecuatoriana, con leyes, con regulaciones y también con cálculo electoral. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la siguiente fase de la negociación con Irán será más sencilla y que está dispuesto a leer el acuerdo palabra por palabra para que no quepa duda sobre su contenido. Los líderes del G7 reunidos en Francia esperan claridad sobre el documento, mientras que una parte de la sociedad iraní opuesta al gobierno cree que el acuerdo con Estados Unidos le da respiro a un régimen absolutista o violador de derechos humanos. Las 7 potencias más industrializadas del mundo abrieron su cumbre en Francia a la participación de otros gobiernos en tiempos cruciales para la paz en Medio Oriente. El preacuerdo que se firmará el viernes entre Estados Unidos e Irán está en la agenda de esta cita, donde se espera tener más claridad de los alcances del documento, que en principio establece un alto al fuego, así como la apertura del estrecho de Hormuz al tráfico marítimo internacional, tanto comercial como de gas y sobre todo de petróleo. Es un documento excelente, dijo esta mañana Donald Trump, y añadió: no solo lo publicaré, sino que quizás dé una rueda de prensa y lo leeré palabra por palabra para que sea cubierto con precisión. Ahora pasa a una segunda etapa, que creo que en realidad será más fácil. A partir del viernes correrán 60 días para negociar la paz total. Para Estados Unidos es fundamental asegurar que Irán no tenga acceso a armas nucleares ni ahora ni nunca. Para Irán, ningún acuerdo estará completo si su enemigo, Israel, no deja de atacar a sus aliados de la guerrilla de Hezbollah en Líbano. Eso es una parte fundamental del fin total de la guerra, declaró el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi. La sociedad iraní también espera el fin de la guerra, aunque facciones de oposición cuestionan que el acuerdo con Estados Unidos no exige mejoras democráticas y le da oxígeno al régimen islámico contra el cual se levantaron en enero en una serie de protestas que dejaron miles de muertos por la represión, más de 10.000 detenidos y a unos 30 les han aplicado pena de muerte bajo cargos de atentar contra la seguridad nacional. De hecho, otros 2 condenados fueron ejecutados en la horca este martes en Teherán. Más adelante en Televistazo hablamos sobre otros temas, pero antes, Kansas City en Missouri es una de las sedes del Mundial de Fútbol. Esta ciudad, que está ubicada en la región central de los Estados Unidos, es famosa por su barbecue, pero también por su pasión, el jazz. María Cecilia Largacha nos muestra más de esta urbe en la que se jugarán 6 partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Kansas City suele recibir a los visitantes con una mezcla que incluye algo de jazz, un tanto de blues y mucho más de hamburguesas, carnes y barbecue. En junio aquí hace calor, hay humedad, así que es el momento perfecto para recorrer una ciudad a la que llaman la Ciudad de las Fuentes, porque hay más de 200 manantiales y monumentos. Esta Kansas City, la de Missouri, porque hay otra en el estado de Kansas, es una metrópoli pujante que siente pasión por deportes como el béisbol y el fútbol americano. También es famosa por sus museos, sobre todo por este, el único museo en todos los Estados Unidos dedicado a la Primera Guerra Mundial, en el que no solo se exponen elementos reales del conflicto como uniformes o armas, sino que también se han recreado las trincheras y el ambiente de 1914. Y Kansas también es famosa por su tradición cervecera. Hay lugares como Boulevard Brewing Company, una fábrica de cerveza artesanal en donde la gente puede ir, recorrer la planta y obviamente probar la cerveza del lugar. La ciudad en general tiene edificaciones asombrosas. El Kaufman Center, que alberga teatros y salas para todo tipo de presentaciones. El acuario, en el que el visitante puede caminar por un túnel submarino para apreciar de cerca todas las especies. El famoso Union Station, una antigua estación de tren convertida ahora en un centro de exposiciones y esparcimiento. Y por supuesto, el Arrowhead Stadium, donde se jugarán 6 fechas de la Copa del Mundo, una de ellas la del 20 de junio, que tendrá como protagonista a Ecuador. Y los hinchas de Cabo Verde celebraron como victoria el valioso empate ante España en su debut mundialista. Y los festejos no eran para menos, ya que no solo obtuvieron un punto valioso, sino que fue en su primer partido en un mundial. Esta es la primera vez que clasifican y claro, fue el primer punto conseguido en una Copa del Mundo. Los aficionados se reunieron en las calles con sus camisetas, banderas y cánticos. Vieron el partido
en pantallas gigantes y sufrieron también con la llegada de la selección española y fueron imbatibles. Los hinchas celebraron hasta la noche, algunos inclusive lloraron de la emoción ante este resultado histórico. Sí se puede 2026. Más adelante en Televistazo, la guerra de Ucrania entra en la agenda del G7. Ya le contamos qué buscan los líderes de las potencias para terminar el conflicto. El testigo del caso Goleada declaró esta mañana contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La diligencia fue reservada y solo se permitió el ingreso de abogados, procesados, el juez y el fiscal. Fabiola Santana con los detalles. El testimonio anticipado del caso Goleada se desarrolló esta vez de forma presencial. El testigo protegido de la Fiscalía, José Ceballo, exgerente financiero de las empresas de Aquiles Álvarez y sus hermanos y procesado en el caso AAA, ingresó a la Cámara de Gesell del Complejo Judicial del Norte de Quito sin ser visto. Desde allí, acompañado de un psicólogo, empezó su testimonio pasado de las 9 de la mañana. La diligencia no fue pública. Del otro lado de la Cámara Gesell solo estuvieron los abogados de las 17 personas y 9 empresas procesadas, el fiscal Denis Villavicencio y el juez anticorrupción Jairo García. Que alguien que coopera tiene que dar información que pueda ser corroborado por la Fiscalía. Esperemos que no suceda como en otros casos que ustedes conocen, en donde dicen cualquier cosa y nunca se toman la molestia de corroborar. Según conoció Ecoavisa, el testigo usó una pizarra para describir cómo funcionaba la venta de combustible, los segmentos de comercialización, las empresas que lo hacían y las compras de bienes de parte de las mismas empresas. Es casi la parte inicial de su testimonio, pues en la diligencia del viernes anterior intervino alrededor de 5 minutos y se suspendió. Al mediodía hubo un breve receso. Se prevé que el testimonio no pase de las 2:30 de la tarde, pues el alcalde tiene la audiencia de habeas corpus a fin de que se declare ilegal su detención y se ordene su libertad. En su primera versión, José Ceballos describió una estructura que usaba alias para justificar una supuesta delincuencia organizada. Ahora el delito que se investiga es lavado de activos producto de la presunta comercialización ilegal de combustible. Así que él ya ha dado dos versiones, una versión y una ampliación, en donde va a tener que sostener la razón de sus dichos, ahora ya con documentación en el expediente. En las próximas horas se espera conocer más detalles. Está excluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Mundo. Francia, Canadá, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido buscan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumente la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Y al mismo tiempo, el régimen de Vladimir Putin indica que está abierto a un diálogo directo con el presidente Volodymyr Zelensky. El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, y sus socios europeos buscan convencer a Donald Trump de aumentar la presión sobre Vladimir Putin para poner fin a un conflicto que entra en su 5º año. Los gobiernos europeos aspiran a que Washington incremente su participación en la asistencia militar y financiera a Kiev, después de que gran parte de ese apoyo quedara pausado en marzo de 2025 y haya sido asumido casi en su totalidad por Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la situación en el conflicto está evolucionando a favor de Ucrania. Afirmó que se encuentra en una posición más fuerte que hace un año, mientras que Rusia está sintiendo cada vez más presión económica como consecuencia de las sanciones occidentales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que están abiertos a un diálogo directo con el presidente Volodymyr Zelensky y que puede viajar a Moscú. Pero esto solo será posible cuando los negociadores de ambos países logren consensos sobre un eventual alto al fuego, garantías de seguridad y la cesión de los territorios ocupados del este de Ucrania. También informó que aún no existe una nueva fecha para la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Donald Trump.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo hoy una reunión con el emir de Qatar y abordaron, entre otros temas, el preacuerdo de Washington y Teherán que se firmará el viernes. Esto en el marco del G7. Trump afirmó además que no está contento con la forma en que Israel ha manejado la situación en Líbano y reiteró que bajo ninguna circunstancia permitirá que Irán desarrolle armas nucleares. Los líderes del G7 confían en que este entendimiento contribuya a reducir las tensiones en la región, incluyendo a Gaza, Líbano, y que se permite la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz. 9 días después de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, el escrutinio está ya en su fase final y Keiko Fujimori se perfila como la ganadora. El organismo electoral ha procesado el 99% de las actas pendientes por revisar y la ventaja de la candidata derechista sobre su rival Roberto Sánchez se ha ampliado ahora a 35.500 votos. El margen de diferencia aún es estrecho y quedan 200.000 votos por escrutar. Sánchez ya ha propuesto un reconteo total de estos votos, pero Fujimori lo rechaza. Hoy en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa recibió al nuevo representante diplomático del Papa León XIV en Ecuador. Se trata de Monseñor Dagoberto Campos Salas, nuevo nuncio apostólico, quien cumplirá funciones similares a las de un embajador para fortalecer las relaciones bilaterales entre el gobierno ecuatoriano y el Vaticano. El nuevo representante de la Iglesia Católica entregó las credenciales al presidente de la República, Daniel Noboa, para ser oficialmente acreditado como nuncio apostólico de la Santa Sede en Ecuador. Se registran enfrentamientos entre hinchas argelinos y argentinos. Tendremos más detalles al volver. Un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna rige desde hoy en 10 provincias y 3 cantones del país. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 423, mediante el cual declaró la medida con una vigencia de 60 días. Y esta regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos y Azuay, así como los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar y La Troncal en Cañar. Este documento no contempla un toque de queda en estos puntos. La inflación medida en mayo fue la más baja del último año y medio. Según el INEC, esto refleja que hubo bienes y servicios que bajaron de precio, principalmente la electricidad. Sin embargo, expertos advierten que esta tendencia no será permanente. Adriana Bermeo con las reacciones. La inflación perdió fuerza en mayo y registró su nivel mensual más bajo desde diciembre de 2024. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la inflación fue de menos 0.62%, una cifra menor a la de abril de este año y a la de mayo de 2025. Esto quiere decir que el precio de algunos bienes y servicios que consumen los hogares ecuatorianos bajaron más de lo que otros subieron. Principalmente es el subsidio a la electricidad a consumos eléctricos de hasta 180 kilovatios que el presidente Noboa dispuso para los consumos de abril, pero que se hizo efectivo en las planillas de mayo. Este efecto viene provocado por las provincias y las ciudades de la costa, las provincias donde se hizo esta compensación y las ciudades en las que se investiga, ¿no? Principalmente Machala, Manta y Guayaquil. La inflación cayó en mayo a pesar de que los combustibles subieron de precio. La electricidad tiene una ponderación o un peso mayor que los combustibles. Otros productos y servicios que bajaron son alojamiento, agua, gas, alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura y prendas de vestir y calzado, mientras que subieron los rubros de transporte, bienes y servicios diversos y muebles y artículos para el hogar. Esto no marca una tendencia a la baja de la inflación, según expertos. No va a ser permanente, sino que muy probablemente se va a revertir en los siguientes meses, ya que se debe a una decisión puntual. La inflación en el Ecuador en la segunda mitad del año debería estar más cercana al 2%, que sigue siendo un porcentaje bastante bueno, bastante estable. En el último informe del INEC también se conoció el costo de la canasta básica, que fue de $821, y el ingreso mensual familiar promedio, que ascendió a $899.
El Olímpico Ecuatoriano se ha hecho efectiva. Noelia Caicedo Cuello, la interventora designada por el Viceministerio del Deporte, llegó al COE y aseguró que asumió la gestión administrativa en medio de trabas internas. Reporta María Gabriela Carpio. Este martes la intervención ya tuvo un rostro visible. Noelia Caicedo Cuello llegó muy temprano a las oficinas del Comité Olímpico Ecuatoriano en Guayaquil. Vengan para acá. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura la designó este lunes como interventora del organismo. Esta medida fue dispuesta porque, según el Ministerio, el comité no tiene un directorio legalmente registrado ni una representación reconocida. El origen está en la disputa por la elección de la directiva presidida por Jorge Delgado y Jefferson Pérez, que no fue inscrita por la autoridad deportiva. Pero, ¿qué significa en la práctica intervenir al Comité Olímpico? La intervención es la que toma todas las decisiones. El día de ayer ya comenzamos con los trámites desde los más sencillos, SRI, IES, todo conforme a lo legal. También hemos conversado con el personal para garantizarles, para que estén tranquilos, para que vayan a su casa y puedan dormir. En las oficinas del COE la actividad presencial se mantiene. Caicedo no es ajena a este mundo. Fue dirigente de atletismo y ha estado vinculada a la gestión deportiva. Para esta función cuenta con un asesor legal y un asesor financiero. El plazo inicial de la intervención es de 180 días. En ese periodo la hoja de ruta incluye revisar la situación administrativa, reformar estatutos y convocar a elecciones. Sin embargo, el proceso, asegura, empezó con obstáculos. No tenemos acceso a las redes sociales del comité, no hemos tenido acceso al dominio del correo institucional, estamos bloqueados en ese sentido. Así que, insiste en que la medida busca garantizar la continuidad de los trámites y la participación de los deportistas en eventos del ciclo olímpico. En ese sentido, el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, sostuvo que la intervención se activó por acefalía, es decir, por la falta de un directorio registrado. Y ya con la interventora podemos entregar los recursos al Comité Olímpico Ecuatoriano, esperando cuáles van a ser las decisiones también del Comité Olímpico Internacional. Hasta el cierre de este reporte, ni Jorge Delgado ni Jefferson Pérez no habían dado una reacción oficial frente a la presencia de la interventora en las oficinas del COE. El alto costo de la gasolina súper ha hecho que muchos usuarios consideren la posibilidad de migrar a la gasolina extra o la Ecopaís. ¿Se puede hacer eso sin que el vehículo sufra ninguna consecuencia? Se lo contamos a continuación. Casi $6 por galón duelen. Así que la pregunta es inevitable. ¿Puede la gente cambiarse de gasolina? ¿Usar una de menor octanaje sin que el carro tenga problemas? La respuesta es depende, sobre todo de los años que tenga el auto. Los vehículos modernos normalmente son de una compresión mayor, por ende necesitan una gasolina de mayor octanaje para poder compensar mejor su funcionamiento. Los autos más viejos, estamos hablando de autos de 10 años, de 12 años, realmente el hecho de que se cambien a una gasolina extra no va a generar un problema en el auto. En lo que es recomendable utilizar gasolina super en vehículos de, digamos, del 2018 en adelante. Entonces, primer aspecto, la edad del vehículo. Segundo, la tecnología. Si usted tiene un carro con turbo, mejor no. Vas a tener un problema de carbones dentro del turbo, vas a tener problema de carbones dentro de la cámara de combustión, dentro de del cabezote, y eso a la larga va a generar un problema de acortarle la vida al motor. ¿Y los aditivos? ¿Sirve mezclar la extra o la eco con aditivos para mejorar la calidad? Sí te ayuda, sí, pero en vehículos, digamos, hasta gama media. Pero ya en vehículos de una gama más alta, sí es preferible ponerle más gasolina super. Y la gente que dice, le voy a poner la mitad eco, la mitad super. Eso relativamente te ayuda en algo, pero no es una solución, porque igual le estás colocando un combustible de menor octanaje con el cual no está diseñado para trabajarte normalmente el vehículo. Ahora, tampoco hay que irse a los extremos. Ponerle gasolina extra o Ecopaís ocasionalmente a un carro, por más nuevo que sea, por más turbo que tenga, no le va a causar problemas. Que si en alguna vez no tienes gasolina super, te fuiste a la playa y la gasolina en la playa solo tiene gasolina extra, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tanquear mi carro? Tanquéalo, no va a pasar nada. Si le pones extra una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, no va a pasar absolutamente nada. Lo mejor es consultarlo con su mecánico y conversar el tema entre los tres. Usted, el mecánico y el bolsillo, que es el que casi siempre toma la decisión final.
Amigos, gracias a todos por su sintonía. Recuerden que en ecuavisa.com también pueden encontrar los detalles de los partidos del Mundial de Fútbol. Y siga las noticias a toda hora en nuestras redes sociales y en Ecuavisa Play. Información verificada con el sello de Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas. Los esperamos. Buena tarde.